Bueno, en este caso vamos a ver lo que se trata la conversión de una máquina de Mealy a una máquina de Moore, por lo que primero vamos a definir lo que es una máquina de Mealy y una máquina de Moore. La máquina de Mealy está estructurada de la siguiente manera: tenemos el estado y las transiciones van en el cambio de estado. Como podemos observar, va entrada, salida. De la máquina de Moore, en el estado va incluida la salida y en la transición va la entrada, como podemos observar aquí. Ahora, el ejercicio que nos hemos planteado es el siguiente: que un detector de código 1101. Para ello hemos creado una tabla de estado, salida, y hemos nombrado a los estados Q1, Q2, Q3, como tenemos 4 estados por los 4 bits. Ahora, cuando estemos en el estado Q0 y la máquina detecte un 0, nos va a quedar en el mismo estado. Cuando la máquina detecte un 1, va a pasar al siguiente estado, por lo que es el detector de código. Ahora, en todos los casos de todos los estados, cuando la máquina de Mealy detecte un 0, va a volver al estado inicial, excepto en el estado Q2, que es Q3, perdón, cuando la máquina necesita tener un 0 para pasar al siguiente estado, que sería Q3. Entonces solo ahí la máquina va a pasar al siguiente estado. Por lo que tenemos Q3, cuando detecte un 1, va a ir al siguiente estado, que sería el inicial, pero en este caso ya con salida 1. Ahora, para pasar a la máquina de Moore, vamos a hacer lo que es una tabla de los posibles estados que podría tener esta máquina de Moore. Para ello hemos cogido de la siguiente manera: hemos nombrado este estado Q00 de la siguiente forma, porque en la máquina de Mealy en la tabla tenemos Q0 y la salida 0. Q10 tenemos en la máquina de Mealy en la tabla tenemos Q1, 0, que nos daría Q10, y así respectivamente. Ahora, lo que vamos a hacer es crear nuevamente la misma tabla de la misma forma que tenemos en la máquina de Mealy. En el estado Q00 con 0 nos vamos a quedar en el mismo estado y con salida 0, como podemos observar acá arriba. Q00 con 0 quedamos en el mismo estado y con salida 0. Ahora, en el estado Q10, que sería este estado en la máquina de Mealy, con 0 nos vamos a quedar en el mismo estado Q00 y con salida 0. Y con 1 nos vamos a pasar al siguiente estado, ya que la máquina solo va a detectar los dos primeros unos, porque por la dicha secuencia 1101. Ahora en este caso estamos en Q20, que tenemos aquí Q20, Q20. Cuando nos detecte un 0, vamos a pasar al siguiente estado. Q20 detecta un 0, nos va a ir al estado Q30. Ahí sí nos va a pasar al siguiente estado y no va a volver al inicial, ya que esa es la secuencia. Y cuando detecte un 1, en este caso va a volver al estado inicial. En todos los estados va a volver al estado inicial cuando se detecte 0, excepto en este estado. Ahora entonces, cuando la máquina detecte Q01, tenemos en esta parte Q01 aquí, y tenemos en entrada 0, vamos a ir al estado Q10, que es el estado de acá arriba. Y cuando la máquina detecte un 1, va a ir al estado Q10, pero con salida 0, como podemos observar aquí. Ahora, vamos a comprobar el funcionamiento de estas dos máquinas. Primero vamos a ver el funcionamiento de la máquina de Mealy. Ya. Para ello, como podemos ver, cuando la máquina detecte un 00, se va a quedar en el estado inicial y no va a pasar de estado. Cuando la máquina detecte un 1, cambia de estado. Cuando la máquina detecte otro 1, va a pasar al siguiente estado. Y si detecta otro 1, va a volver al estado inicial, ya que esa no es la secuencia correcta. Y tendremos que volver a digitar nuevamente nuestra secuencia. Ahora, cuando la máquina detecte un 1, 1, 0, 1, vamos a tener lo que es cumplida nuestra secuencia, y la salida tendremos lo que es 1. Esto se refiere a todo lo que es la máquina de Mealy. Como hemos explicado al inicio, la entrada tenemos aquí en el momento de la transición de estado y la salida igual. Es muy diferente a lo que es la máquina de Moore, como podemos observar en este momento. La máquina de Moore tiene el estado y en el mismo estado va la salida, y solo en la transición va lo que es la entrada. Ahora, cuando la máquina detecte un 0, máquina de Moore va a quedar en el mismo estado. Si detecta un 1, pasa al siguiente estado. Si detecta otro 1, pasa al siguiente estado. Y si vuelve a detectar un 1, se nos va a volver al estado inicial hasta volver a detectar lo que es nuestra secuencia. Si detecta un 0,
pasaría al siguiente estado. En este caso, si daría otro 0, volvería al estado inicial, por lo que tendríamos que volver a iniciar la secuencia. Y si la máquina detecta un 1, nos va a ir al estado final y la salida sería un 1. Esto ha sido todo lo que es la conversión de una máquina de Mili a Moore.